La función racional la entendemos como aquella que es de la forma f de x igual a q de x eh, entre e de x, donde el polinomio q y r son polinomios de cualquier grado, ¿listo? Y el polinomio r de x debe ser diferente de cero, ¿listo? R de x debe ser diferente de cero. Las funciones racionales como tal, entonces vamos a darnos cuenta que son aquellas que tienen relación o que se escriben por medio de una fracción algebraica. Estas fracciones algebraicas pues tienen, como todas las fracciones, indeterminaciones, ¿sí? Entonces, al poseer indeterminaciones, vamos a encontrar asíntotas, que va a ser necesario identificarlas para poder graficar nuestra función de manera correcta. Entonces, estas indeterminaciones van a depender del grado que tenga el denominador. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que esta fracción algebraica de la que estemos hablando ya debe ser irreducible. ¿Listo? Y el que sea irreducible quiere decir que no se puede simplificar. Algunas de las fracciones algebraicas, al simplificarlas, puede resultarnos una función polinómica que no tenga necesidad de encontrar asíntotas. Entonces hay que hacer siempre el proceso de verificar si se puede simplificar o no. ¿Cómo se hace esa verificación? Eh, para identificar si se puede o no simplificar, entonces lo que vamos a proceder es a factorizar y reducir o pues como tal simplificar, ¿no? Entonces factorizar y reducir. Si no se puede factorizar o si se puede factorizar, pero después de factorizar aún no se puede eh, eliminar el denominador o reducir el denominador, entonces ahí estamos hablando de una función que es irreducible, de una función algebraica que no se puede simplificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, y tener en cuenta que estas funciones eh, no van a ser continuas en todo el dominio, sino que van a tener un salto, ¿sí? Que va a estar determinado por esas indeterminaciones. Si la expresión del denominador es lineal, pues tendría una indeterminación, un salto. Si fuese cuadrática, entonces puede llegar a tener hasta 2. Si fuese cúbica, puede llegar hasta 3 y así sucesivamente. ¿Listo? No es camisa de fuerza que tenga que tener 2 o 3, sino que puede llegar a tener hasta esa cantidad. Para graficarlas, debemos seguir una serie de pasos. Entonces vamos a recordar cómo graficarlas. Una función racional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las asíntotas. Las asíntotas. Para identificar las asíntotas, entonces, lo que hacemos es igualar el denominador a cero y despejando. ¿Listo? Despejando la letra que esté en el denominador. Esa sería la manera de identificar las asíntotas. Lo segundo que debemos realizar después de identificar las asíntotas es dibujarlas, las asíntotas. Acá se recomienda que sea con líneas punteadas. ¿Listo? Entonces, para que no se confunda ni con los ejes ni con la función como tal que se va a dibujar.
¿Listo? Ese es el segundo paso a seguir. El tercero es buscar las intersecciones. ¿Listo? Entonces, las intersecciones. Aquí, ¿cómo encontramos las intersecciones? Entonces, lo que hacemos es eh, evaluar y y x en cero, o sea, asignarle valor de cero las dos veces, una vez para x y otra vez para y despejar, ¿sí? Ahí encontraríamos las intersecciones. Entonces, cuando reemplazamos tanto x como y por cero. Después de encontrar las intersecciones, entonces vamos a tabular. ¿Listo? Vamos a tabular a partir de esos datos que nos dio la asíntota. Entonces vamos a coger intervalos que sean o regiones que estén cercanas a las asíntotas. ¿Listo? Tabular. Aquí en la tabulación, entre más datos se tengan, mejor. ¿Listo? Porque eso nos va a permitir dibujar nuestra gráfica de una manera más precisa. El quinto paso, entonces, es graficar. ¿Listo? Directamente trazar la gráfica. Aquí hay que tener en cuenta que no se debe, o sea, nuestra gráfica no debe atravesar las asíntotas. ¿Listo? Entonces, no debe de cruzarse con las asíntotas. ¿Sí? Las asíntotas nos van a servir también para identificar el dominio. Ya sabemos que el dominio van a ser todos los reales menos las asíntotas. Y el dibujo, acá después del paso 5, entonces vamos a poder identificar también el rango. ¿Listo? Que es hacer el análisis en el eje Y de los valores que toma. Entonces, esos son los 5 pasos que hay que seguir para realizar la representación gráfica de una función racional. ¿Listo? Entonces vamos a seguirlos para ver cómo realizaríamos la gráfica de una de ellas. Entonces, vamos a realizar la representación gráfica. Vamos a analizar el dominio y el rango, las asíntotas y las intersecciones de la función f de x igual, tengo x más 1 entre 2x al cuadrado menos x menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esta gráfica. Entonces sigamos los pasos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar las asíntotas, ¿no? Entonces vamos a buscar las asíntotas. ¿Cómo dijimos que encontrábamos las asíntotas? Reemplazando. Ah, no, Igualando a cero el despejando denominador. Igualar el denominador. Así. Igualar el denominador a cero y resolverlo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. El denominador es 2x al cuadrado menos x menos 1, ¿cierto? Ahora, aquí habría que mirar si esa expresión se puede reducir. Porque si se puede reducir, pasaríamos de trabajar con una cuadrática a trabajar con una lineal. Y eso nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, fíjense que en el numerador de la expresión inicial, pues no se puede hacer nada. No se puede factorizar, no se puede sumar, restar, no se puede hacer alguna operación. Sin embargo, en el denominador sí tenemos un caso de factorización. Entonces, vamos a intentar simplificarlo a ver si es posible. ¿Listo? Entonces, en el numerador me quedaría x más 1. En el denominador, entonces, es 2x al cuadrado menos x menos 1. Nos damos cuenta que es caso 7, ¿cierto? Entonces, si es caso 7, vamos a, entonces, pareja de paréntesis, el 2 de... Binomio cuadrado de la forma. No, por suma y resta o no. No, este es trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y es ax al cuadrado más bx más c. Porque para que sea trinomio de la forma, o trinomio cuadrado perfecto por suma y resta, este término debería ser positivo también. Sí, sí, señor. Y al ser negativo no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces acá decíamos que era el 2x para cada uno de los paréntesis. Ahora los signos, segundo signo para el primer paréntesis, la multiplicación va para el otro, ¿cierto?
tendríamos ahora que buscar dos números que multiplicados me den lo mismo que 2 por menos uno y que sumados me den lo mismo que menos uno, ¿no? O sea, dos números que pueden ser positivos o negativos. Bueno, en realidad aquí me da un positivo y un negativo. Dos números que multiplicados den menos 2 y que restados den menos uno, sumados den menos uno. ¿Cuál podría ser la pareja de números? Menos 2 y multiplicados. Sería menos 2, ajá, y más 1, ¿cierto? Menos 2 y más 1, o sea que aquí iría el 2 y aquí el 1. Listo, ahí habríamos factorizado. Nos faltaría simplificar, entonces acá todos tienen mitad, entonces factor común acá era 2, que quedaría entre x menos 1. Entonces cancelamos el 2 con el 2. O sea que la factorización sería x menos 1 por 2x más 1. Ahí nos damos cuenta que listo, factorizamos, pero no pudimos simplificar porque aquí me dio negativo y aquí me dio positivo. Entonces, en este caso, no se puede hacer la factorización. Si aquí hubiera dado positivo, bueno, la factorización sí, la simplificación. Si aquí hubiera dado positivo, podríamos haber cancelado esto y me hubiera quedado 1 entre 2x más 1 y ya hubiéramos reducido esto a una lineal. ¿Listo? Pero en este caso particular, pues esa simplificación nos dio con signos diferentes, por tanto no se podría hacer. Listo, ya descartamos la simplificación. ¿Listo? Entonces, se puede factorizar, pero la simplificación no nos da. Entonces, vamos ahora a continuar calculando las asíntotas. Entonces, decíamos que era, colocamos el denominador, lo igualábamos a 0 y hay que encontrar los valores de x, ¿cierto? ¿Cómo encontramos los valores de x en esta expresión? Despejándola. Ok, sería una manera, pero tenemos dos veces la x. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar los valores o el valor de x? Con la fórmula de la cuadrática. Con la ecuación cuadrática. ¿Listo? Eso. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, entonces tenemos la ecuación de la función cuadrática o de la ecuación cuadrática. Entonces teníamos que, para encontrar esos valores, era menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre el doble de a. ¿Cierto? Ahí tendríamos entonces lo que vamos a utilizar. Tenemos que identificar cuál es a, b y c. Entonces identifiquemos esos datos. En esa expresión que vamos a solucionar, ¿cuál es a? 2x Muy bien. al cuadrado. Solo el 2, solo el coeficiente, ¿listo? Bueno, Listo, que sale de acá. Entonces, A, B, entonces, ¿cuánto sería? Menos 1. 1. Menos 1. Menos 1, ok, con signo y todo. Y C, Menos 1. Menos 1. menos 1 también. Entonces vamos a reemplazarla. Tendríamos que es X igual a menos B, o sea, menos menos 1, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado. B era menos 1, entonces al cuadrado menos 4 por A es 2, por C, que era menos 1 también, entre el doble de A. ¿Sí? Ahí estaría. Ahora solucionamos. Entonces, menos por menos da más, pues más o menos. De una vez lo dentro del paréntesis sería 1 más 8 entre 4. O sea que x es 1 más o menos 3, que es raíz de 9, entre 4 y aquí ya salen las dos soluciones. Entonces, x1, que sería con la suma, entonces 4 cuartos, o sea 1. Y x2, que sería con la resta, entonces 1 menos 3, perdón, 1 menos, sí, 1 menos 3 quedaría menos 2. Cuartos, que sería menos 1 medio, o lo podemos trabajar con el decimal, que es 0,5. Entonces ahí ya tenemos las asíntotas. Entonces ya nos damos cuenta que como el denominador es un polinomio de segundo grado, cuadrático, entonces vamos a tener dos asíntotas. ¿Listo? Entonces ya tenemos asíntotas. Aquí tendríamos una y aquí tendríamos la otra. Entonces, asíntotas es cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 0,5. ¿Hasta ahí claro?
¿Listo? En nuestro plano cartesiano recordemos que las coordenadas siempre van a ser x en nuestro horizontal, y en el vertical, abscisas y ordenadas, x y y respectivamente. Tenemos el 0 y vamos a comenzar a darle valores. Voy a trabajar con 3 cuadritos de distancia como la unidad para que tengamos ahí un espacio prudente de trabajo. ¿Listo? Pero pues esa unidad usted ya la asigna dependiendo de su función. Entonces, dice que una asíntota, las marqué en color naranja. Entonces, la primera asíntota es cuando x es igual a 1. O sea que aquí cuando x es 1, por ahí me va a pasar una asíntota. Entonces la voy a colocar con líneas punteadas. ¿Listo? Ahí está. Y la otra es cuando x es menos 0,5, o sea que vendría por aquí, por la mitad. Entonces, por aquí vendría mi otra asíntota. ¿Listo? Ya tengo las dos asíntotas. Fíjense que esta función cuadrática me va a quedar seccionada en 3 partes. ¿Listo? La del centro y las dos laterales. Entonces, ahí ya hice el segundo paso. El tercer paso, entonces tenemos que es encontrar las intersecciones. ¿Listo? En ese mismo paso 2 voy a hacer el paso 5 al final, cuando vayamos a graficar. Entonces voy a buscar las intersecciones ahora acá en la parte superior. Entonces, intersecciones. Tenemos dos intersecciones, una en X y la otra en Y. ¿Listo? Entonces, la intersección con X la voy a colocar ahí. La intersección con Y, bueno, cuando la calculemos. Ya sabemos que para la intersección lo que vamos a hacer es cogemos nuestra función, la original, ¿listo? La función completa. Aquí no tomamos solamente el denominador, sino que la escribimos, entonces, que es x más 1 entre 2x al cuadrado menos x menos 1. Entonces la escribimos completica. Y ahora vamos a reemplazar. Entonces, si yo quiero encontrar la intersección en Y, entonces la voy a escribir mejor en la parte superior. Para la intersección en Y, entonces lo que hago, igualo 0 a X. ¿Listo? O sea, voy a cambiar o sustituyo la X por el 0. Ahí encuentro la intersección en Y. Y si voy a encontrar la intersección en X, entonces lo que hago es, digo que Y va a valer 0. ¿Sí? O sea, igualo el Y a 0. Y reemplazo. Recordemos que Y es la misma f de X. Entonces voy a buscar ahora la intersección en Y. ¿Listo? Entonces voy a decir que Y es, y donde estaba X, voy a colocar 0. Entonces 0 más 1 entre 2, 2 por 0 al cuadrado menos 0 menos 1. ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue cambiar únicamente el valor de X. ¿Listo? Porque estoy encontrando acá. Entonces esto igualo X a 0 o 0 a X. Y soluciono. Entonces dice que en el numerador es 1. En el denominador entonces es menos 1, ¿cierto? Sí, O sea que la señor. intersección es menos 1. Sí, señor. Entonces, intersección en Y. Entonces, intersección en el eje Y es menos 1. Entonces, en el eje Y. Ahora voy a buscar la intersección para el eje X. Entonces, ¿qué hago? Tomo la misma, pero ahora lo que voy a cambiar por 0 es la Y. Entonces, aquí me quedaría 0 igual X más 1 entre 2X al cuadrado menos X menos 1. ¿Sí? Y hay que encontrar el valor de X. Entonces, aquí es sencillo porque usted va a hacer lo siguiente. Tiene toda esta expresión que está dividiendo. Entonces, pásela a multiplicar. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarla a multiplicar. Entonces, tendríamos que eso es 0 por 2x al cuadrado menos x menos 1 igual a x más 1. Ya sabemos que esta multiplicación de la izquierda da 0. Entonces, va a ser x más 1. Por tanto, x va a ser igual a... Menos 1. X va a Profesor, ser una igual a menos 1. pregunta. Dime. Si no estuviera multiplicando, si no estuviera sumando, dividiendo, si no estuviera sumando, pasaría normal a restar A y restar. reemplaza al 0, ¿sí? Ujú.
Sí, Con razón. Pero cuando esté multiplicando, se multiplica por directamente el 0. sí, correcto. Entonces, en este caso nos daría que x es igual a -1, o sea que ahí también tendríamos intersección. Vamos a graficarla, ¿listo? Tercer paso, entonces, era ya las intersecciones, ya está. Entonces, acá teníamos intersección en y acá tenemos entonces la intersección en x. ¿Listo? Vamos ahora a el paso 4, que es tabular. Para tabular, entonces vamos a, ya sabemos, x, y construimos nuestra tabla. Ya sabemos que si x vale 0, ¿cuánto vale toda la expresión? -1. Menos -1, muy bien, que fue el que encontramos la primera intersección. Entonces ya sabemos que si y vale 0, ¿cuánto vale x? 1. -1. -1, que fue el que encontramos acá en la segunda intersección, porque dijimos que y era 0. Entonces ya aquí encontramos el valor de x. Ahora vamos a coger otros valores. Entonces, claro, no vamos a elegir las asíntotas, ¿no? Las asíntotas entonces se me perdieron. 1 y -0,5. Esos no nos sirven. ¿Listo? Entonces vamos a coger valores que no sean ni 1 ni 0,5, pero que estén ahí en el entorno. Entonces, por ejemplo, íbamos en -1, puedo coger, por ejemplo, 0,75, -0,75. Puedo elegir el -1, el -2, sirve. Sí, puedo elegir ahora entre las dos asíntotas. Estaría el 0 como tal, que ya está ubicado. Podría tomar el -0,3 y el 0,3 positivo, por ejemplo. Y ahora a la derecha de la otra asíntota, que era 1, entonces puedo elegir el 2. Y hago la tabla. ¿Listo? Ya sabemos cómo hacer la tabla. Entonces, en esta original, lo que vamos a hacer es cambiamos la x por el número que hemos colocado acá. Entonces vamos a hacer esas operaciones a ver qué resultados nos van dando. Entonces ya con la tabla, vamos a devolvernos a nuestra gráfica. Ay, quedó muy lejos. Entonces vamos a devolvernos a nuestra gráfica y vamos a ubicar los puntos. Entonces, eh, permítanme, voy a copiar esto para tenerlo allá cerquita. Listo. Entonces, tendríamos que ubicar ahora las coordenadas. Entonces, la primera, entonces dice que es 0 en x menos 1 en y, o sea, por acá. La segunda, menos 1 en x, 0 en y, o sea, por acá. La siguiente, menos 0,75 en x y menos 0,4 en y, o sea, por acá. ¿Listo? La siguiente entonces es menos 2, o sea, menos 2 con menos 0,1, o sea, por aquí cerquita. Tenemos ahora menos 0,3, o sea, por acá cerca, con menos 1,34. Es 1,34 por acá abajo. Luego 0,3 positivo con 1,34. Entonces, por acá arriba. Luego tendríamos 2 con 0,6. 2 con 0,6. ¿Listo? Vamos a verificar los signos de los puntos. Entonces, permítanme un segundo.